todos y quiero empezar agradeciéndoles. Realmente he tenido mucha retroalimentación con estas clases últimamente. Aunque uno lleva años en esta profesión, realmente no siempre puede saber cómo llegan las clases a ustedes y qué ha pasado incluso con esos estudiantes que en una ocasión ya fueron estudiantes míos, ya alumnos míos. Y realmente las redes sociales lo ha permitido. Yo les quiero agradecer muchísimo todos los mensajes alentadores, porque realmente trabajar en vivo es muy complejo. Y sobre todo felicitar a todos esos estudiantes, a todos esos alumnos míos que hoy día son profesores de español. Muchísimas gracias a ellos por haber continuado esta importante labor. Bueno, como vieron, hoy vamos a hablar de la mentadísima comprensión de texto. En muchas ocasiones a ustedes les dicen, no sabes comprender. La profesora les dice, tienes problema en esto, aquello, otro, y en comprensión de texto. Y cuando los padres van a la reunión también le dicen, oiga, su hijo tiene problema en la comprensión. Y no solo esto va a ocurrir en las clases de español, también ocurren los problemas de matemática, en algunas clases de otras asignaturas, porque yo siempre les digo que el español no solo es una asignatura, el español es una herramienta de vida. Y hoy vamos a hablar de comprensión. No les voy a dar un algoritmo metodológico, no les voy a dar una receta mágica, porque eso no existe. Pero sí quiero darle consejos indispensables que en esta práctica de más de 20 años, a mí como profesora, me han dado grandes resultados. Por tanto, hoy vamos a detenernos y vamos a tratar de ver cuáles son esos consejos, cuáles son esos pasos tal vez que son indispensables para comprender, y los vamos a compartir y los vamos a atesorar. Independientemente que les voy a dar tiempo para que ustedes copien todas las diapositivas que les voy a presentar, lo más importante es atender. Cuando uno atiende, uno comprende. No es tan importante todas las notas de clase como tenerlo aquí. Por tanto, vamos a coger calma, vamos a disfrutar estas clases y por supuesto vamos a ver también las retransmisiones. Entonces, todos muy atentos, quiero que presten atención a estos consejos que les traigo. Cuando hablamos de consejos indispensables para la comprensión, es importante pensar que hay que partir de una lectura modelo, de una lectura expresiva. ¿Quién hace esta lectura? Esta lectura la debe hacer el maestro, porque el profesor de español es un referente. Incluso el profesor de español debe tener habilidades incluso artísticas, podríamos decir. Muchas veces, ¿qué pasa? Llegamos al aula, le decimos, Laura, Sofía, ponte de pie, lee. Y a veces tenemos suerte y lo hace correctamente. Pero a veces, lamentablemente, ese estudiante comete retrocesos, puede tener determinados incidentes que no hacen que esa lectura sea todo lo correcta que queremos. Y entonces a veces se burlan los estudiantes y entonces no es realmente un evento productivo. Por tanto, ¿quién debe hacer esa lectura modelo? El profesor, porque él es el referente, incluso un alumno que esté preparado previamente. Ahora, después hay un segundo momento que es la lectura en silencio. ¿Y por qué la lectura en silencio? Muchas veces no les ha pasado que alguien le lee algo y uno dice, a ver, dámelo para yo leerlo, porque cuando yo lo leo me parece que lo entiendo mejor. Esto es cierto. Cuando uno lee en silencio, por supuesto que comprende mejor eso, porque es mayor la concentración. Entonces, después de tener esa referencia expresiva, es bueno tomarse unos minutos para leer en silencio. Es importante también dividir el texto en fragmentos lógicos. Fíjense que no podemos hacerlo todo de un golpe. Eso es prácticamente imposible. Por eso es que muchas veces yo le comparo a mis estudiantes que leer es como comerse un pan. Es como comer, es un proceso, hay que probarlo a bocado, hay que masticarlo, hay que degustarlo y después entonces es que tenemos la satisfacción de eso que ingerimos. Así mismo ocurre con la comprensión. Cuando dividimos el texto en fragmentos lógicos, nos vamos a encontrar con palabras que son de dificultad. No estamos hablando ahora de las famosas palabras clave que a veces mencionan los maestros. Estoy yendo a esas que el alumno no entiende, sencillamente porque no domina la palabra. Bueno, es importante siempre saber qué quieren decir, porque perfectamente cuando no sabes qué quiere decir esta palabra, te puedes hacer una idea equivocada del significado que tiene. Y entonces podemos sacarlo por el contexto, más o menos el texto nos puede ayudar, pero si no, hay que acudir al diccionario. El diccionario es un libro indispensable
indispensable que tenemos que tener todos. El diccionario es un libro que es prácticamente obligado y si no lo tenemos como libro, lo podemos tener como herramienta tecnológica en un celular, como una aplicación, porque hay que saber bien qué quiere decir la palabra, porque incluso es muy importante. Ustedes saben que en español, literatura, no es textual lo que está dicho. No solamente es eso que está dicho explícitamente, sino qué quiere decir, qué implica eso dicho. Por tanto, en muchas ocasiones tenemos que apelar también al universo del saber, a esa cultura que tú tienes, a esos referentes que tú tienes, que por supuesto en la medida que uno va aprendiendo más en la vida, se va cultivando más en la vida, este potencial aumenta. Pero vamos a seguir con estos consejos indispensables. Y aquí entonces tenemos, por ejemplo, que con estos fragmentos lógicos que vamos a hacer, bueno, vamos a leerlo con calma, vamos a degustarlos con calma, pero vamos a preguntarnos, ¿qué dice? ¿Qué dice ese texto? ¿Por qué se dice? ¿Para qué se dice? ¿Para quiénes se dice? Porque es muy importante siempre el destinatario, con qué elementos se dice, y esto también es muy importante. El escritor nunca utiliza la primera palabra que aparece, la primera palabra que se le ocurrió, la palabra que le tocó por la libreta. No, señor mío, el escritor escoge la palabra, escoge qué va a escribir y por eso es que a veces tienen hasta lagunas creativas. Por eso es que apela a determinados recursos literarios, apela a determinadas estructuras gramaticales, por eso tiene especiales usos de puntuación, porque también todo esto tiene una intención, porque es importante saber qué dice, pero qué quiere decir esto. Y si ya llegamos a este punto de qué dice, qué quiere decir, ya lo comprendimos. Muchas veces nos pensamos que sí, que ya con decir qué quiere decir el autor con esto y qué impresión les causa, y el estudiante automáticamente ni sabe qué quiso decir el escritor, ni todavía tiene ninguna impresión, porque todavía no se ha visto lo dicho y lo que quiere decir, y hay que llegar a un escalón superior. Hay que llegar entonces a un momento de lectura crítica, y el estudiante tiene que decir, bueno, ¿qué pienso de esto? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Me es útil, no me es útil? ¿Tiene importancia para mí? ¿Por qué? Porque sencillamente no solo es repetir lo que el profesor dice, uno tiene que crearse juicios propios, uno tiene también que saber, uno tiene que dialogar, porque hay que asumir una posición crítica ante algo, porque yo tengo que decir qué es lo que pienso, qué es lo que creo, y el profesor entonces es el encargado de dialogar y sobre todo de poder crecer en ese intercambio, en esa retroalimentación. Hay tantas lecturas como lectores haya. Piensen, por ejemplo, en Caperucita Roja. Caperucita Roja es un clásico de siempre, es un referente de obediencia para los niños, ¿sí o no? Sí, es así. Y no seas, mira, que no seas desobediente, y mira que haz lo que mami te dice, y ese es el referente desde chiquitico que uno tiene. Y pensamos, si estamos hablando de personajes negativos, ¿quién es? Obvio, el lobo. Pero si una mamá lee el cuento y lo lee a esta altura, dice, bueno, Caperucita debe ser una niña pequeña, entre, no sé, 8 o 10 años. Por ende, su madre debe ser joven, ¿sí o no? Y esa abuela a la que la niña va a ver puede ser la madre de esa madre o la suegra, que por tanto, ¿quién tiene la obligación de ir a llevarle esos alimentos porque la viejita está enferma? La madre. Pero si la madre además sabe que en el bosque hay lobos, ¿cómo se le puede ocurrir? Entonces, estamos viendo que esto es un cuento de temática de evitar la desobediencia en los niños, de irresponsabilidad materna. Imagínense qué problema sería eso. Entonces, como ven, hay tantos lectores, por supuesto, que pueden tener distintas interpretaciones porque su universo, su posición en la vida cambia. Entonces, hay tantas lecturas como lectores hay. Piensen que texto es todo lo que informa y, por supuesto, tiene emisores y receptores porque va y regresa la información. Tiene un mismo código, claro que tiene un mismo código porque si no, no nos entendemos. Y por supuesto también es indispensable darse cuenta de que texto no solo es eso que estamos leyendo, texto es lo que escuchamos, texto es lo extraverbal. Si yo les digo, no tengo que hablar, ustedes saben que les estoy diciendo que no. Si me dicen,
es silencio. Y pasa igual con los iconos, que hoy día en la vida, como todo es tan tecnológico, también sabemos dónde tocar, dónde podemos apretar, porque sencillamente eso también es información, eso también es comunicación. Un poema es un texto, sí. Un cuadro es un texto, sí. Una película, un ballet, todo lo que nos da información es un texto, porque es una información socializada. Y yo les pregunto, cuando yo asumo una posición crítica, cuando yo doy mi opinión, me gusta, no me gusta el texto, ¿estoy ya en plena disposición de haber comprendido? No, falta todavía otro pedacito, falta todavía otro escalón. Y es importante entonces que vean estos otros consejos que yo les estoy dando. Por ejemplo, como consejos indispensables para la comprensión, es fundamental con cada fragmento lógico ver qué utilidad tiene para la vida. Jamás en la escuela aprendemos algo por gusto. Siempre tiene una segunda intención el profesor con eso que nos está diciendo. Y a lo mejor en este minuto no le vemos la aplicación, pero más adelante sí. Por tanto, es fundamental saber, bueno, cómo esto lo aplicas. ¿Lo sientes vigente? ¿Lo sientes hoy día como que es algo cierto? Piensen que muchas veces los estudiantes dicen, ay, la literatura es arte de muerto, ya todos ellos están muertos, ya eso pasó, hay tantos siglos de distancia. Pero es que los clásicos siempre regresan porque son clásicos, porque sencillamente esa información que está transmitiendo no caduca, sirve para todas las generaciones. ¿Es importante para el mundo? Bueno, sí o no, vamos a ver. ¿Y te gustaría comentarlo? ¿Te gustaría compartirlo? ¿Por qué? Entonces ahí estamos haciendo realmente un acercamiento intenso y profundo al texto. Y cuando yo empiezo a comentar y digo, ay mami, hoy dimos en la clase un texto así, así, ya está saliendo del marco del aula, ya está saliendo de esa comprensión porque lo voy a empezar a socializar. Y entonces es el momento de escribir sobre él. Algo que los estudiantes también aborrecen es redactar, porque es como que los castigan. Redacta y ay, ellos quieren sencillamente que la tierra se abra y se los trague. No, al estudiante también hay que poblarle la mente de ideas para que cree, para que él pueda redactar. Y por supuesto, cuando comprende y cuando se está haciendo juicios críticos, claro que puede redactar. Y por supuesto, entonces es que llega el momento precisamente de leerlo en altavoz. Ahí es cuando el estudiante puede leerlo y no solo leer ese texto que ha sido analizado, sino eso que también ha escrito sobre él. Hoy vamos a estar hablando de un escritor maravilloso. Hoy vamos a recordar a Eduardo Galeano, que precisamente el próximo lunes cumple 5 años de su fallecimiento. Realmente es un escritor agudo, es un escritor profundo, pero es un importante referente de que con poco se dice mucho. Entonces, vamos a conocerlo un poco. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo, un escritor multipremiado, que tuvo varios premios Casa de las Américas, que fue incluso jurado. Un hombre que a veces ha sido polémico, pero no se le puede negar que es muy agudo. Y quiero que vean este texto. Dice: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Me imagino que ya tuvieron unos segundos para poder leerlo. Vinieron. ¿Quiénes vinieron? ¿A quién se refiere? Obvio que está haciendo mención al encuentro entre dos culturas. Fíjense que no estoy hablando del descubrimiento de América, sino de ese encuentro que hubo, que hizo, por supuesto, concesiones, cambios, que determinadas cosas se incorporaron. Ellos vinieron y tenían la Biblia. ¿Pero qué es la Biblia? La Biblia, ustedes saben que es un libro sagrado, de hecho es el libro más editado y más traducido en el mundo. Es el sostén de la religión católica, que además es una de las religiones más propagada en el mundo, no solo en América. Y realmente los españoles venían con esta religión y de alguna manera, por supuesto que poco a poco, eso también con sangre y sudor se incorporó a la vida del hombre de Latinoamérica. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen.
Sencillamente querían que se concentraran los indios de Latinoamérica, esos criollos que iban creciendo en estas tierras. No, ¿por qué él utiliza el verbo, la forma verbal cierren? Fíjense que cuando uno cierra los ojos, un poco que se resigna, un poco que respira. Y cuando uno reza, se refugia también en esa religión que a veces no te da soluciones inmediatas. Y dice, y cuando abrimos los ojos, ¿qué quiere decir la frase abrir los ojos? ¿Es solo abrir el ojo y ya? No, no, uno dice, al fin ella abrió los ojos, al fin él va a abrir los ojos, porque lo ven como un momento de catarsis, es un momento de darse cuenta de algo. ¿Y qué pasó cuando los indios de Latinoamérica abrieron los ojos? ¿Y qué pasó cuando ese criollo abrió los ojos? Ellos tenían la tierra, habían sido expropiados, ya no era nuestra. Fíjense que esa América nuestra pasó a manos españoles y nosotros teníamos la Biblia. Piensen que independientemente de que en Latinoamérica hay lugares donde se habla el idioma autóctono, no estoy pensando en el quechua, el aymara, incluso hay todavía chamanes y curanderos. El pueblo en sentido general es un 90% católico, incluso desdeñan estas creencias que si ustedes se ponen a mirar forman parte de su idiosincrasia. ¿Por qué? Porque la Biblia realmente se arraigó en América, porque la religión católica tiene un lugar importante. Entonces vean que esto de que la tierra y la Biblia y la tierra es un juego de palabras, sí es un juego de palabras, pero vean que en estas 4 líneas se encierra mucho. La semana pasada vimos las irregularidades verbales y ya sabemos que la gramática no está deslindada de esto. Entonces vamos a ver un momentico en el texto y vamos a prestarle atención, por supuesto, a las formas verbales que tienen. Venir. Venir, ¿verdad? Tienen ahí vinieron, que es la primera palabra que hay en el texto. Vinieron, viene de venir, venir de partir, que es su verbo modelo, y cuando lo conjugamos es partieron. ¿Hay un cambio? Sí, hay un cambio acústico. Por I, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Claro que tenemos una irregularidad vocálica. Vamos a ver el otro. Tener viene de temer, ¿verdad? Tenían y temían, lo conjugamos. ¿Y qué pasa? ¿Hay algún cambio? No, no hay ningún cambio, porque sencillamente esto es una forma verbal regular, igual que pasa con teníamos. Pero quiero que vean dijeron, y van a decir, hay cambio, ¿verdad? Ay, sí, se cambia la E, se cambia la C. Esto evidentemente, si hay cambio de vocales y hay cambio de consonantes, esto es irregularidad mixta. No, fíjense que esto está en pretérito, no es como pasa con saber y sepa, que está en subjuntivo. Dijeron, ya pasó, es pretérito. Por tanto, aunque hay cambio de vocal y de consonante, esto es una irregularidad especial que ustedes van a trabajar en 9º grado. Esto no es una irregularidad mixta, esto es un pretérito llano. Si seguimos viendo otros verbos que tenemos aquí, vemos cerrar, ¿verdad? En el caso de cierren, que es el que ustedes tienen en el texto, que viene de cerrar termina en ar, por tanto es amar, lo conjugamos y vemos que hay un cambio de por y e, y claro que esto también es una irregularidad vocálica. Vamos a ver rezar y recen. Fíjense que recen es el término, o sea, la forma verbal que ustedes tienen en el texto, pero viene de rezar. Hay un cambio de C por Z o de Z por C, como se debe decir. ¿Esto es una irregularidad consonántica? No, esto es un cambio meramente ortográfico y esta forma verbal es regular. Y vamos a ver la última, abrimos, que viene de abrir y por supuesto no hay cambio de ningún tipo y tenemos también una forma verbal regular. Por último, les quiero hablar de otro texto muy rapidito, muy sencillito, que viene de un libro espectacular del año 89 también del propio Galeano. Y estamos hablando del libro Los Abrazos. Los Abrazos tiene cuentos cortos que son joyas para los profesores de español. Y aquí ustedes pueden ver la portada de este libro, que es maravilloso. Y quiero que vean muy rapidito este texto que les voy a tener. Dice, una mañana nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado, al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal y como lo había dejado. Jaula adentro, temblando del susto de la libertad. Esto es un cuento, un pequeñito cuento, es así textual como está, que se llama El miedo y que pertenece a este libro que le hablé de Los Abrazos.
yo quiero que ustedes piensen, fíjense que hay importante información aquí. Estamos hablando de una mañana, de al mediodía, del anochecer. Estamos hablando, por supuesto, del decursar del tiempo. Y hay algo muy importante, estamos hablando de un conejillo de India. Fíjense, ¿qué cosa es un conejillo de India? Para nosotros es como una especie de curiel. También hay otros lugares que se le dice cerdo de Guinea, cerdito de mar, cobaya. Y quiero que vean este texto. Una mañana nos regalaron un conejo de India que llegó a casa enjaulado. ¿Qué es un conejo de India? Es un experimento, ¿sí? Es un animal de experimento. Es un animal que está sometido a muchas intervenciones, a veces médicas, y que generalmente muere. Es un animal asustadizo, ¿sí o no? Es un animal que siempre está enjaulado, que siempre está en un lugar cerrado. Y esto lo dirán porque sencillamente él quiere hablar de los animales, porque tiene una vocación por ellos específica. Esto es una gran metáfora. ¿Por qué un conejo de India? A veces hay personas que realmente se sienten así psicológicamente, están enjaulados, están dentro de su zona de confort y de ahí no salen. Incluso cuando a veces no pueden y hay alguien que le abre esa famosa puerta, le abre la puerta, como es en el caso de este pequeño conejillo de India. ¿Qué ocurre? Fíjense que al anochecer ha pasado un tiempo y sin embargo él llega y lo encuentra tal y como lo había dejado, jaula adentro, temblando de este susto de libertad. Y yo les digo, es posible que alguien tenga susto de libertad, que haya miedo de libertad. Esto no es una gran metáfora, eso pasa. Hay personas que sencillamente no se atreven, que siempre están limitadas en su zona de confort y no se dan cuenta que la vida es mucho más, que cuando uno se atreve a ir a la zona de aprendizaje, por supuesto que aprendes, que experimentas, que creces como persona. Y fíjense que aquí él está haciendo un paralelo, así calladito, como quien no quiere las cosas, llamando a las personas a que piensen, pero piensen en grande, a que aprovechen la vida, a que hagan carpe diem, agarrar la vida, experimentar. Por eso es que es importante que en español no solo veamos en nuestras clases, eso está dicho, sí, es un conejillo, es una especie de curiel que tenía enjaulado y entonces, pobrecito, el conejito no se dio cuenta que estaba... No, él quiere decir mucho más, porque realmente con poco a veces se dice mucho. Y esto es un llamado a la libertad, es un llamado a atreverse, a no quedarse en el camino sencillamente y no dejar caer los párpados pesados como juicio, como dice también otro uruguayo que es Mario Benedetti. Como ven, hoy estamos hablando un poco de cómo comprender textos. Realmente eso lleva un entrenamiento, claro que lo lleva. Eso lleva dividir ese texto, eso lleva degustar el texto, eso lleva realmente disfrutarlo, pero ver que los textos se crean como si fueran construcciones, se van poniendo palabra a palabra, ladrillo a ladrillo y todo tiene, por supuesto, que una intención para que llegue ese mensaje final, porque siempre el escritor está pensando en ese público al que va dirigido, porque siempre hay una segunda intención, porque siempre quiere precisamente que esas palabras que él deja plasmadas ahí tengan una trascendencia. Entonces no vamos a ser elementales, vamos a ir buscando poco a poco qué se dice, qué quiere decir, qué está dicho claramente, explícitamente, qué está dicho entre líneas, por qué me aporta esto, qué yo opino, qué posición tengo, a quién se lo puedo transmitir, quién puede sencillamente con un texto aprender y también implementarlo. Por último, quiero que vean estas frases que también puede ser que los ayuden. Y dice, ya que tarde o temprano tendrás que pensar, piensa en grande. Soy optimista no por querer ganar siempre, sino por no tirar la toalla cuando pierdo. La fórmula del éxito consiste en mezclar 1 miligramo de talento con 1 tonelada de voluntad y trabajo duro. Escojan una de estas, la que les sea más fácil, la copien y traten entre todos en la casa también de comentarla, de entenderla, de comprenderla.
o la tuya es mala. Y entonces, con esta frase los dejo, cada cual va a hacer el mejor uso posible de ellas. Y yo, por supuesto, que los espero en un próximo encuentro. Chaito.